Bueno, de nuevo, muchas gracias a Forecoats y Artscoming por invitarnos. Supongo que pensando que la familia Castro es el epítome del kitsch, en la medida en que mi abuelo se dedicaba a la venta ambulante de muebles, mi padre sube, aquí presente, vídeos de abuelos bailando a Facebook, mi tío tiene, el que se ve en la imagen, un museo, el más pequeño del mundo, que consiste básicamente en una caja de muñecas, una casa de muñecas pintada de gris. Y yo he elogiado públicamente a un fotógrafo, Ignacio Navas, que básicamente trabaja sobre su tío muerto de SIDA. O sea, todo ello bastante kitsch per se. Bueno, sea como fuere, independientemente de las razones que os han llevado a venir aquí de manera tan tumultuosa, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a Artscoming y a Forecoats por alojarnos e invitarnos. El kitsch, por iniciar una consideración más bien como de tipo historiográfico, genético o conceptual, como sabéis es un concepto que surge en el Múnich de la década de los 60 del siglo XIX. Hay varias etimologías al respecto. Según algunos, kitsch viene de sketch, o sea, de los visitantes o turistas británicos que llegaban a Múnich y pedían trabajos que eran tan solo esbozos o trabajos preparatorios de manera pues a bajo coste. Según otros, kitsch viene de Kichten, que significa en alemán amontonar lodo en las calles. Según otros, viene de Kitschen, que significa avejentar los muebles para que parezcan más viejos, o sea, coger muebles nuevos y del mismo modo que, por ejemplo, los pantalones de jeans se pueden avejentar para que parezcan más viejos y usados, pues en aquella época ya se llevaba una determinada nostalgia por un estilo imperio que se veía claramente en los muebles, ¿no? Y también había otro verbo, es otra etimología posible del concepto, verkitschen, que significa vender barato, vamos, básicamente vender a precio de ganga o cualquier precio. La mayor parte de los teóricos del kitsch básicamente mencionan estas cuatro etimologías, o sea, sketch, amontonamiento de lodo, avejentamiento de muebles y venta a precio de ganga, pero no mencionan lo que se puede llamar como el contexto político o el horizonte de expectativas en el cual... A ver, esto está teniendo problemas. El horizonte de expectativas en el cual se articula este concepto desde el punto de vista social, ¿no? El Múnich de los años 60 del siglo XIX es una ciudad especial en la medida en que es una ciudad que forma parte del Reino de Baviera, todavía un reino independiente respecto del Reino de Prusia y del naciente Imperio Alemán. La imagen que tenemos aquí en pantalla es la capilla ardiente del rey Luis II de Baviera. Muchos de vosotros, si habéis ido a Múnich, habréis viajado seguramente al castillo de Neuschwanstein, que es el castillo en el que este rey, un rey, bueno, en cuyo castillo sirve como modelo para luego los castillos de Walt Disney y compañía. Pues bueno, es un rey un poco curioso en la medida en que asume el trono del reino de Baviera, un reino que estaba destinado de alguna forma a realizar la unificación alemana. Siempre se ha dicho que la unificación alemana no debería haberse producido bajo la égida prusiana, sino más bien bajo la égida o bien de Baviera o bien de Austria. Y es curioso cómo el kitsch en realidad surge en aquellos reinos alemanes. Es un tema típicamente alemán, pero no tanto de los reinos, por así decir, protestantes o de aquellos que llevan a cabo la unificación imperial, sino en aquellos en los cuales el horizonte de expectativas aristocrático no se fusiona con las clases proletarias o las clases plebeyas o bajas en un horizonte nacionalista. Este es el tema importante, ¿no? O sea, el kitsch surge principalmente en Austria y en Baviera como una alternativa a lo que podemos llamar el folk nacionalista de exaltación estatal o popular. Y en el Múnich de la década de los 60, donde surge este concepto, pues bueno, nos encontramos con un Múnich en el cual Luis II de Baviera ha fracasado en su proyecto imperial, o sea, ha sido derrotado en la guerra de las 7 semanas contra Prusia, se ve obligado a subordinarse a Prusia en la unificación imperial y se retira básicamente en su castillo de Neuschwanstein como una especie de rey medio melancólico y nostálgico, para definir así apresuradamente un poco el kitsch, por lo menos en sus primeras décadas, porque es un concepto que en realidad se empieza a utilizar de manera un poco más teórica o estética a partir de las primeras décadas del siglo XX. Se puede decir que el kitsch es el neoclasicismo de la época industrial, o sea, básicamente es un neoclasicismo que sirve
como mecanismo de distinción por parte de unas clases aristocráticas o de nuevos ricos que quieren distinguirse de unas clases medias o populares o incluso proletarias en la medida en que están viviendo el final de un imperio que avecina o que proyecta ya en el futuro una especie como de unificación, homogenización política vía, por supuesto, sufragio universal, ¿no? Entonces, ante la amenaza del sufragio universal, se puede decir que las clases altas o las clases altas que quieren reconocerse como tal, utilizando el mecanismo de distinción analizado ad absurdum, se puede decir, por Bourdieu, utilizan la cultura como última línea de batalla contra la homogenización cultural y contra el igualitarismo rampante. Por supuesto que hay también un componente inverso, ¿no? En la medida en que la industrialización permite la reproducción tecnológica de productos que están entonces considerados artísticos, entonces buena parte de las clases o bien medias o bien bajas se pueden permitir el acceso a bienes culturales de alto prestigio, aunque sea bajo la forma de imitación, ¿no? El clásico se suele llamar, por ejemplo, kitsch, por definición, a los gnomos de jardín o a las reproducciones de, por ejemplo, la Torre de Pisa a nivel pequeño. O sea, el kitsch en realidad es la vulgarización y la popularización de aquello que hasta hace apenas un par de décadas se consideraba como alta cultura. No es hasta mediados de los años 20 que se empieza a considerar el kitsch como categoría estética, principalmente por tres autores. Walter Benjamin en primera instancia, Hermann Broch un poco más adelante y Clement Greenberg ya en el contexto estadounidense, ¿no? Por empezar por Walter Benjamin, que yo creo que es uno de los primeros. Bueno, en Alemania hay que decir, esto hay que subrayarlo, en Alemania la teoría del kitsch no es para nada algo puntual que haya pasado de moda, sino que es, digamos, una especie como de cuestión permanente, revisable. Hasta a día de hoy hay libros en alemán publicables y publicados sobre este asunto. Y, como digo, uno de los primeros teóricos fue Walter Benjamin. En el año 25 escribe un libro que es un texto breve, en realidad un texto de circunstancias que se ve que es un texto obligado por la coyuntura económica suya, de que tenía que escribir ese texto y punto, que se llama Traumkitsch, que se suele traducir como kitsch onírico o el kitsch del sueño, en el que habla de la condición moderna del hombre en el contexto del capitalismo, en el cual dice Walter Benjamin que el arte hasta hace apenas unas décadas era aquello que se situaba a 2 metros del cuerpo, ¿no? O sea, el arte era algo que requería una cierta distancia, por lo menos del juicio intersubjetivo kantiano. Sin embargo, a partir de la reproducción tecnológica de las mercancías, el arte se convierte en algo interiorizado, de tal forma que el hombre contemporáneo es en última instancia un hombre amueblado, o sea, un hombre que lleva, este es un término que utiliza él, no me lo invento yo, es un hombre que ya lleva como muebles dentro de sí todo el pasado configurado como melancolía de aquello que no llegó a experimentar, ¿no? O sea, lo que está diciendo en última instancia Benjamin es lo que nosotros llamaríamos a día de hoy el vintage. O sea, en qué medida las generaciones que no han vivido un pasado supuestamente glorioso lo reciben místicamente, incluso pues, bueno, participan místicamente de ese recuerdo melancólico. Más allá del texto de Benjamin, que salvo porque es Benjamin, es un texto en realidad bastante malo, el principal teórico del kitsch y el que yo creo que en realidad sintetiza más bien tanto la pulsión poética como teórica y también retórica, ¿no?, presente en buena parte de estos discursos, es Hermann Broch, que en un texto del año 33 sobre el kitsch y luego posteriormente una conferencia que da en la Universidad de Yale en el invierno del año 50-51, pues teoriza sobre el kitsch en la medida en que dice que el kitsch es el mal radical del arte y que también el kitsch está presente en todo tipo de... Siempre hay una gota, ese es un término que todos los autores citan, ¿no? La frase de kitsch de Hermann Broch de que hay una gota de kitsch en toda forma de arte y él explica... es muy interesante en la medida en que Hermann Broch explica el kitsch desde un punto de vista ontológico como oposición radical al arte, el arte como creatividad y como búsqueda de la verdad a través de la experiencia estética y sin embargo el kitsch como búsqueda de una satisfacción bonita y agradable que lo único que quiere es incorporarla ya a la respuesta satisfecha del consumidor frente al arte, que sería como una especie de desafío a los postulados cognitivos y emocionales y estéticos del espectador, del público. Y
Como digo, bueno, aparte de esta dimensión ontológica, Hermann Broch también explica en términos históricos cómo el kitsch no surge en cualquier momento. O sea, podía haber habido kitsch en la Atenas clásica, quizás, ¿no? Podía haber habido kitsch en el barroco o en el periodo gótico, pero sin embargo el kitsch surge, o así lo explica Broch, como el término medio del siglo XIX y en concreto del estilo romántico. Las cuatro imágenes que tenéis aquí delante son... las tengo aquí apuntadas, empezando por arriba, un dibujo de William Blake, un cuadro de William Blake, el juicio de Dios a Adán, el cuadro que tenéis aquí a la derecha arriba es un cuadro realista de August von Menzel, es Guillermo I de Prusia partiendo al frente franco-prusiano. Aquí abajo tenéis un cuadro de Maria Fortuny, Carmen Bastiat, un cuadro que se puede calificar dentro de la órbita impresionista, y un poco más acá tenéis a Gustave Moreau, Sanson y Dalí. ¿Por qué traigo estos 4 cuadros? Porque es interesante en la medida en que Hermann Broch dice lo siguiente. El romanticismo, o los estilos típicamente del siglo XIX, que son básicamente el romanticismo, el simbolismo, generan o bien grandes obras muy, muy malas, ¿no? Yo creo que esta obra de William Blake es una obra malísima, y la de Moreau peor aún, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el estilo realista, sí que es cierto, por ejemplo, está este cuadro de von Menzel o este de Maria Fortuny, es un cuadro de tipo medio, un cuadro mediocre, pero más o menos sostenible, ¿no? Entonces, lo que dice Hermann Broch es que el kitsch es el término medio del arte romántico o simbólico. La frase tal cual que él articula en su texto canónico es la siguiente. Las obras maestras son las que fijan el estilo de una época, pero las que lo sostienen son las obras mediocres, ¿no? Esto es una teoría que luego será articulada posteriormente, por lo menos en el campo de la teoría literaria, por Harold Bloom, que viene a decir lo siguiente, ¿no? Una época, por lo menos en términos literarios, viene definida por la capacidad de los maestros en generar epígonos, ¿no? Y de ahí que, por ejemplo, el siglo XVIII no sea un siglo shakespeariano en la medida en que, a pesar de que Shakespeare sigue siendo un buen autor, sea o no reconocido, por aquí entonces pues los patrones clásicos dramáticos no lo reconocían como tal. Vale. Esta es la explicación de por qué el kitsch surge en el siglo XIX, más allá, digamos, de las consideraciones sociales o históricas que ya os he mencionado antes sobre el caso de Munch. Pasando de Hermann Broch a Clement Greenberg, es interesante porque los dos textos fundamentales sobre la teoría del kitsch, el de Hermann Broch y el de Clement Greenberg, el de Clement Greenberg se llama Kitsch y Vanguardia, se publican respectivamente en el año 33 y en el año 39, o sea, 2 años cruciales para lo que podríamos llamar la historia del nazismo. El año 33 es el año en el que se produce la victoria de Hitler, bueno, que en realidad no es una victoria electoral, esto es una cosa que siempre suelo contar mal en los manuales de historia. Hitler no gana las elecciones, sino que es Hindenburg el que digamos, hace un golpe de lo que se suele llamar un golpe de Estado dentro de la camarilla, corrompido por el desvío de fondos de la Osthilfe. Bueno, esto es una cosa que a lo mejor lo podemos comentar luego en la ronda de comentarios, ¿no? Pero básicamente lo que podríamos decir es que ambos textos, tanto el de Hermann Broch como el de Clement Greenberg, están muy encuadrados en un contexto político en el cual el principal enemigo del arte contemporáneo es el nazismo emergente, como un nazismo que reivindica una especie de realismo politizado en la línea un poco stalinista, donde ya se había producido, en la Unión Soviética, una represión de las vanguardias estéticas y un retorno al orden, con la reivindicación, por ejemplo, de la familia tradicional y de los valores eslavófilos y rusófilos, contra la experimentación pues de los Mayakovsky y de los futuristas rusos de aquella época, ¿no? Entonces, ya en el año 39, cuando Clement Greenberg escribe su famoso texto en la Partisan Review de Arte y Vanguardia, del que luego se tendrá que desdecir o por lo menos matizar muchos aspectos, pues ya se ha producido la famosa exposición del arte degenerado, en el que los nazis no solamente han quemado libros que ellos consideran subversivos, sino también han destruido obras de arte de vanguardia porque las consideran degeneradas. Entonces, lo que él reivindica de manera interesante como contrapunto al kitsch establecido o como contrapunto al realismo totalitario establecido en la Unión Soviética y en el Tercer Reich, él reivindica una cierta noción de vanguardia vinculada a lo que él llama socialismo. Es un texto muy interesante en la medida en que
el arte de vanguardia o el arte reivindicado por Clement Greenberg, que principalmente es el expresionismo abstracto, será utilizado luego posteriormente, principalmente en los años 60-70, como una primera línea de batalla de la CIA. Esto es tal cual, o sea, es muy conocido, está estudiado, ¿no? El hecho de que Pollock y compañía fueron financiados por entidades subsidiadas por la CIA, en la medida en que se consideraba que el expresionismo abstracto, o la abstracción pictórica en general, era la expresión de la creatividad del mundo libre frente a la reificación de la creatividad y del estilo por parte del comunismo en el realismo soviético. En fin, la gracia del texto de Clement Greenberg, publicado en el año 39 y luego corregido posteriormente, es que en el último párrafo, que es un párrafo realmente maravilloso, porque Clement Greenberg en aquella época es un jovenzuelo de 29 años que publica en la Partisan Review, nada más y nada menos, que es uno de los textos fundamentales de lo que se puede llamar la izquierda protocomunista americana. Él reivindica una suerte de socialismo que frente al comunismo soviético y frente al nazismo del Tercer Reich sea la salvaguarda de la cultura, o de la cultura en sentido estricto, la cultura como alta cultura, como cultura de vanguardia, frente al mero rebajamiento de los patrones culturales realizado por el nazismo y el comunismo. Ahí en realidad se podría utilizar no tanto a filósofos muy extranjeros, sino a nuestro propio Antonio Machado, que ya sabéis que tiene un texto en el que habla del elitismo cultural y el elitismo de la universidad, donde se dice que en realidad una universidad elitista, en el sentido bueno, sería aquella universidad que no fuera elitista desde el punto de vista económico, sino, digamos, de la reflexión meritocrática, donde los que verdaderamente destaquen y sean capaces de progresar en sus diferentes asignaturas sean los que lo merezcan y no tanto los que tienen buen dinero. Entonces, ese era un poco el modelo de Clement Greenberg, un socialismo establecido desde arriba que salvaguardara los patrones de la vieja cultura como alta cultura. El otro marco conceptual posterior ya a la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando ya se ha producido la victoria del imperio glorioso del mundo libre, es el texto de Adorno, de una propuesta que no hay que tomar a mal, publicado yo creo que en los años 50 y luego incorporado posteriormente en Prisma sin directriz, lo que a día de hoy es, tenemos aquí los volúmenes, el primer volumen de la crítica de la cultura y sociedad, la primera parte que se llama Prismas, sin imagen directriz, que incorpora básicamente los pocos textos que tiene escritos Adorno sobre cuestiones estéticas y artísticas en sentido de las bellas artes o de las artes plásticas. Como sabéis, en realidad Adorno era un esteta que estaba más bien preocupado por cuestiones literarias que por cuestiones propiamente artísticas, tal y como entendemos a día de hoy las bellas artes o las artes plásticas. Y entonces, claro, es muy difícil realmente, a pesar de que se le suele incorporar dentro de los teóricos del kitsch, es muy difícil sacarle alguna consideración sobre el kitsch que no sea puramente superficial o marginal, ¿no? Algo que no he mencionado antes de Clement Greenberg es, podemos llamar, su programa normativo, emancipatorio o como queramos llamarlo, ¿no? La famosa frase, lo comentábamos el otro día en autobús mi padre y yo, la famosa frase de Adorno de que después de Auschwitz no puede haber poesía, es en realidad una frase que está mal interpretada. Cualquiera que vaya al famoso pasaje al final de Crítica de la Sociedad, ¿no? Crítica social de la cultura, ve que en realidad Adorno no dice tal cosa. Lo que dice es que la poesía después de Auschwitz está condenada a subsumirse bajo los patrones de la barbarie, y posteriormente en la dialéctica negativa subraya que los poetas tienen tanto derecho a escribir poesía como un torturado a gritar, ¿no? Y que de alguna forma no solamente reivindica la posibilidad de la poesía después de Auschwitz, sino que viene a defender un cierto tipo de poesía encarnada en concreto por Brecht, bueno, poesía en sentido amplio, ¿no? Como creación literaria, por Brecht, por Beckett y por Paul Celan, como aquel uso de la literatura en el que el propio lenguaje subvierte sus patrones habituales sintácticos para mostrar el horror del propio lenguaje, ¿no? Como sabemos, Celan es el caso paradigmático de una persona que, no perteneciendo al imperio alemán, se ve subsumido bajo esa lengua ya degradada por el propio uso que hace el nazismo de la misma, ¿no? Entrando en materia con Adorno y la cuestión del kitsch, bueno, Adorno en realidad nunca habla del kitsch, o habla de manera minoritaria, como digo, pero hay un texto que a mí me parece muy interesante y que es un texto de pocas páginas y que yo recomiendo a todos los aquí presentes que lo lean o que lo revisen.
Se llama una propuesta que no hay que tomar a mal porque dice que la antigua o la clásica dicotomía entre amigos y enemigos del arte moderno debería sustituirse por la dicotomía entre amigos del arte moderno y la Asociación de Pintura de Hotel. Y bueno, voy a leer el pasaje en concreto porque yo creo que está bastante cachondo. Me dice... Bueno, para que veamos, simplemente para paladear un poco el estilo magnífico de Adorno, ¿no? Dice la descripción de la dicotomía entre amigos y enemigos. Dice, los enemigos del arte moderno son los desconcertados, quienes ven en un cuadro tachista un montón de manchas y oyen en una partitura de Boulez algo tan exótico como sus primeros instrumentos de percusión. Creen poder criticar algo que no comprenden porque ninguna persona razonable lo comprende. Tras la confesión de que la culpa la tiene uno mismo, se esconde una condena sin juicio. Esa modestia es falsa. Es la misma autoestilización funesta del alemán típico, que se muestra ingenuo para poder llegar a la conclusión de que le están tomando el pelo, de que es víctima permanente de esas manipulaciones en las que, de acuerdo con una costumbre inveterada, también piensan quienes aseguran que el arte moderno está dirigido por los managers. Quienes están orgullosos de no comprender nada no deberían hablar cuando el juicio presupone esa comprensión que ellos mismos niegan. Deberían estar callados en lugar de aportar su incomprensión. Y finalmente, cuando ya, bueno, esa dicotomía clásica, ¿no?, entre la gente que realmente no comprende el arte contemporáneo y los que lo disfrutan porque ya han entrado, digamos, en el mecanismo del gozo, en el reconocimiento de los patrones clásicos, dice, yo propongo sustituir la bipartición entre amigos y enemigos del arte moderno por la bipartición entre los amigos del arte moderno y la Asociación Alemana de Pintura de Hotel. No se me diga que esa asociación no existe. Al fin y al cabo, de algún lugar tienen que salir los cuadros que retornan en las habitaciones de los hoteles tan perseverantemente como los valores eternos de los profesores de filosofía. Bueno, después de este paladeo, ya digo, del estilo magnífico de Adorno, yo le respondería al propio Adorno con lo que en realidad maneja McDowell. O sea, la dicotomía que le establece Adorno, en último término, entre la pintura de vanguardia, la pintura moderna y la pintura de hotel, se convierte en una distinción en realidad caduca en el momento en el que la modernidad, o sobre todo la modernidad entendida como abstracción pictórica, o sea, como reducción del arte a sus elementos constitutivos, que es la propuesta de Clement Greenberg. Cuando Clement Greenberg establece la dicotomía entre kitsch y vanguardia, viene a decir que el kitsch es, como ya hemos dicho, pues el realismo soviético, la gratificación, el arte que tiene como principal objetivo lo grato y satisfacer al consumidor, pero la vanguardia para Clement Greenberg, en último término, es reducir, por ejemplo, la pintura a la flatness, o sea, a la superficie, ¿no? Entonces, claro, en último término, cuando tú reduces el arte a sus elementos constitutivos, permites también la posibilidad de su enajenación y de su colocación en cualquier lugar, por bizarro que sea. Y de ahí que en muchos de los muchos de los hoteles, ha sido un lapsus linguae, ¿no? Muchos de los hoteles en los que seguramente vosotros os habéis alojado tengan como cuadros ya no las viejas marinas o los cuadros así como al estilo Horacio y demás, sino pues un estilo entre abstracción pictórica o Picasso, ¿no? Por seguir un poco con los teóricos, se puede decir que después de la Segunda Guerra Mundial pues hay una academización del kitsch. En concreto traigo dos ejemplos, un ejemplo alemán y un ejemplo francés. El ejemplo alemán es Ludwig Dietz, que hace lo tenéis ahí a la derecha, esa fenomenología del kitsch, en el estilo muy alemán, en último término, aplicar categorías teóricas así muy pesadas bajo una erudición muy bien digerida, en la que se quiere proponer algo que va más allá de la cuestión historiográfica. O sea, por supuesto que Kitsch incorpora en sus consideraciones pues todo lo que he dicho, de que el Kitsch surge en Múnich de los años 60, etcétera, etcétera, pero además de eso quiere pues ser mucho más ambicioso y hablar de lo que él llama una antropología fenomenológica del kitsch, donde la categoría fundamental no sería tanto pues el kitsch per se, o sea, la intención satisfactoria o de gratificación por parte del artista, cuanto lo que él llama el kitschmensch, o sea, el hombre kitsch, que es aquel que se gratifica con productos de segunda mano y que le gusta, pues cuando va a París, comprar una porcelanita con la Torre Eiffel o una pulserita o un llaverito, y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces él pone un poco el énfasis en la cuestión antropológica de que desde un punto de vista como de los universales antropológicos hay una tendencia permanente a estados cursis. Luego iremos posteriormente a la cuestión de cómo se traduce el kitsch y si kitsch es igual a cursi o no en el lenguaje castellano.
Luego tenemos aquí, o sea, si los alemanes son normalmente muy densos y muy ahí duros y con bastante grasa y tal, como es el caso de Ludwig Diez, los franceses siempre van un poco ahí frívolos, pero con un cierto espíritu de estilo, ¿no? Un cierto espíritu retórico, y es el caso, por ejemplo, de Abraham Mouls en su Psicología del Kitsch, el arte du bonheur, que se puede traducir como felicidad o bienestar, donde, entre otras cosas, establece que, hace una consideración básicamente tópica sobre lo que es el kitsch. De nuevo, el kitsch tiene que ver con la gratificación o con el arte que está pensado para simplemente agradar o apelar a lo bonito y a lo bello en lugar de a lo verdadero o a lo que subvierte las categorías estéticas del espectador. Es un arte que roza la banalidad y que está inscrito en un mundo de alineación de los productos artísticos, donde lo que se busca es el consumo, y todo consumo va acompañado de cierta melancolía y de cierta sensación de hastío, con lo cual hay siempre como una especie de corrida hacia adelante o de huida hacia adelante, en la que la única forma de paliar ese consumo o ese espíritu vintage es consumiendo más y yendo más allá. Entonces, bueno, aparte de estas consideraciones, ya te digo que son absolutamente tópicas y que no aportan realmente nada a la teoría del kitsch, lo bonito de Abraham Mouls es que en ese estilo muy francés, que ya sabéis que siempre oscilan entre la absoluta petulancia y el esprit de système, o sea, el espíritu del sistema, en plan cartesianos, pues establece en plan 5 puntitos de lo que significa el kitsch. Y estos los voy a recitar tal cual, ¿no? Porque yo soy, iba a decir, porque yo soy un buen filósofo analítico, o sea, a mí lo que me gusta es este tipo de listas de la compra, ¿no? Entonces dice, en primer lugar, el kitsch se caracteriza por la inadecuación. O sea, todo producto kitsch tiene una cierta desviación de la norma que lo convierte en algo pues bonito, sobresaliente, distinto a lo normal, ¿no? El ejemplo paradigmático sería, por ejemplo, la Torre de Pisa, que es como una torre normal, pero un poco inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de las reproducciones, ¿no? La segunda característica del kitsch sería la acumulación, esto es la barroquización y el horror vacui, o sea, que haya la mayor cantidad de elementos posibles. Como veis aquí, por cierto, en la portada de Ludwig Dietz, esto es una editorial, esta es la traducción al castellano publicada en el año 74. En el año 74, por Tusquets, y lo que hace es imitar lo que en Alemania se entiende por kitsch. O sea, en Alemania se entiende por kitsch utilizar letras góticas y este tipo de portadillas, así como de textos de alquimia, etcétera, etcétera, ¿no? La acumulación, la barroquización, como se ve en esa propia portada. En tercer lugar, la percepción sinestésica, que es una cuestión que es básicamente que el disfrute y el goce entra por todos los sentidos. En ese sentido, el autor más kitsch jamás ha sido Wagner, con su idea de la obra de arte total. O sea, la obra de arte total, la idea de que estás oyendo música maravillosa, viendo un espectáculo teatral, incluso alguien te puede estar tocando y puedes estar oliendo. O sea, incluso, por ejemplo, la idea del cine 3D o del cine 4D, que te salpique el agua y demás mientras estás viendo una película, eso es propiamente kitsch, ¿no? Por último, el cuarto punto sería la mediocridad. Volvemos a Hermann Brock, el kitsch es el valor medio del romanticismo. Y en último, el quinto punto sería el confort. El kitsch, a pesar de todos estos elementos como un poco siniestros, ¿no? De que te salpique agua, etcétera, etcétera, lo que genera en última instancia, o el efecto que quiere producir y produce, es el efecto de confort y de satisfacción resultante. Sin embargo, a pesar de esta caracterización en 5 puntos, donde, repito, inadecuación, acumulación, percepción sinestética, mediocridad y confort, a pesar de estas 5 características, Abraham Mouls considera positivamente el kitsch desde un punto de vista pedagógico. Dice que que ver obras kitsch sirve como una especie de aprendizaje piramidal, donde viendo lo malo uno ya aprende a reconocer lo que es lo bueno o lo que escapa, por así decir, al elemento absolutamente tópico. Hay algo muy interesante del kitsch, es que a pesar de ser un fenómeno perfectamente histórico, historiografiable, el kitsch carece de memoria. O sea, los productos que son kitsch en una determinada época pueden dejar de serlo en otra época futura, en la medida en que no tenemos el horizonte de expectativas y de sentido común de aquella época. Es más, el problema principal del kitsch, y eso también está en el texto Adorno, es que hay una tendencia por parte, por ejemplo, del hombre kitsch a convertir en kitsch o en cursi cualquier tipo de producto pasado. Entonces, claro, cuando tú estás
cuando tú crees que los imitadores de Leopardi son kitsch, también empiezas a considerar que el propio Leopardi, en último término, lo que quería era gratificar o satisfacer a sus propios lectores. También el concepto de arte contemporáneo como un arte que está en perpetua tensión, que genera una especie como de teoría intuitiva y que lo que tiene que generar no es una satisfacción y sensación agradable, sino como una especie de alienación de uno respecto a sí mismo, esto de Walter Benjamin, de que el arte está a 2 metros del propio cuerpo, pues hace que buena parte del arte, por ejemplo, medieval, que no tenía esa función de distanciamiento y alienación, sino más bien de comunión mística y de enseñanza pedagógica de una serie de verdades reveladas en la Biblia, pues bueno, convierte en kitsch prácticamente toda la historia, ¿no? Esta percepción. Bueno, estos son los dos autores alemanes y franceses que traía para hacer una consideración más allá, digamos, de los autores canónicos de la época de la República de Weimar. También quisiera tratar, porque el kitsch principalmente se ha teorizado en Alemania, en Alemania por supuesto, en Francia por Abraham Mouls y la tendencia psicologizante de analizar esos 5 factores, en Italia y luego veremos más tarde España, ¿no? Italia tiene la característica que a mí siempre me ha fascinado de que son los textos siempre más gratos de leer, por lo menos los escritos por autores italianos, en la medida en que conjugan a la perfección la voluntad de estilo, típicamente francesa, con un cierto enciclopedismo, pero no absolutamente pesado, ni erudito, como puede ser el británico, ni tampoco teórico, ontológico, como puede ser el alemán, ¿no? Entonces, estos dos autores, Gillo Dorfles y Umberto Eco, en sus 2 textos sobre el kitsch, el de Gillo Dorfles, que es en realidad una ilustración de los textos clásicos de Hermann Brodig y de Clement Greenberg, y de Umberto Eco, que en realidad, lo vemos aquí, es un libro que es una polémica más bien con los adornianos de segunda fila italianos, se cuestiona la distinción entre apocalípticos e integrados. Bueno, pues son 2 textos sobre los cuales no tengo que comentar demasiado, porque, como ya digo, son textos más bien de tipo enciclopédico donde se recogen buena parte de lo que ya he dicho. En concreto, el de Umberto Eco es interesante porque recupera toda esta distinción y esta polémica del Mythkult y el Masskult vinculado a la cuestión del kitsch. Y el de Dorfles, como digo, es un libro publicado por Tusquets en el año 73 y prácticamente inencontrable. En Iberlibro cuesta unos 90 euros o algo así. Pero si alguna vez podéis ir a una biblioteca y consultarlo, yo creo que como introducción, o sea, es mi recomendación así bibliográfica más fuerte de esta ponencia. Si queréis empezar por algún lado, empezar desde luego por el libro de Gillo Dorfles, que incorpora textos sobre, por ejemplo, cuestiones que vamos a tocar aquí por falta de tiempo, como es el kitsch religioso. O sea, el fenómeno del kitsch, sobre todo, se articula en la cuestión de la santería o de la acumulación barroca de figuritas y de santos y de pequeño... Bueno, el santoral en última instancia como forma del politeísmo, o sea, como supervivencia del politeísmo dentro de una religión monoteísta, ¿no? Esta es la razón principal por la cual los yihadistas islámicos consideran a los católicos susceptibles de ser asesinados en la Guerra Santa, porque a pesar de que la Biblia reconoce un cierto pacto, una cierta tregua entre lo que llaman las religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, se entiende que el cristianismo, su versión cristiana, es politeísta porque, claro, no solamente cree en la existencia de un Dios único y universal, sino también, que tiene 3 formas, ¿no? Que es un hipóstasis, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, además hay un montón de santos, están las vírgenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso hay teóricos, teólogos importantes, un tío que se llama Eberhard, también es muy interesante, que teorizan desde el kitsch desde el punto de vista religioso. No vamos a entrar en profundidad en este tema, porque claro, el propio Eberhard dice, ¿el kitsch qué es? Sino el alejamiento de los creyentes respecto de la salvación. Claro, si la salvación está en la subsunción de la voluntad individual respecto de un Dios único e individual, claro, toda esta santería de Lourdes, las vírgenes, los santos, los gnomos, tal, pues bueno, es en última instancia sin una supervivencia del politeísmo bajo la forma del monoteísmo, ¿no? Bueno, aquí ya hemos hablado de varios estilos, ¿no? El estilo francés, pedante y sistémico al mismo tiempo, el estilo alemán, que es un poco como ontológico existencial, el estilo italiano, enciclopédico, y el estilo español, que es básicamente la divagación y la logorrea, ¿no? Entonces, los autores principales que han hablado del kitsch desde el punto, o de lo cursi en España son Larra, ¿no? Como ese hombre que dijo, ¿no?, que escribir en España es llorar,
Y el propio Gómez de la Serna, que tiene un texto absolutamente deplorable, son 10 páginas escritas como el culo, con la mano izquierda, porque se ve que estaba falto de pasta y tenía que escribir un texto, ahí le habían pedido lo que sea, y donde habla de que, bueno, que hay un cursi bueno, un cursi malo, va papanatadas, básicamente, y dice que se necesita un nuevo cursi, una nueva cursilería para reivindicar una suerte de barbarie que permita una nueva emocionalidad. Bueno, a mí todo este tipo de consideraciones me la traen un poco al pairo, ¿no? Lo que me parece interesante es el texto del kitsch español de Antonio Sánchez Casado, porque es el texto, es el libro en concreto, que fija el uso del kitsch en el español contemporáneo, ¿no? O sea, como en español ya existe el concepto de cursi, que es en realidad la traducción correcta y adecuada para el término kitsch, tal y como se utiliza en el contexto por lo menos alemán, en España el kitsch suele asimilar más bien al Ockham, o sea, a la reflexión consciente y paródica de lo ingenuo y de lo barroco y de la falsa pretensión de autenticidad clasicista. Esto es interesante, o sea, por eso, por ejemplo, la siguiente diapositiva que traigo es un libro muy conocido de Carlos Polimeni, que traigo aquí la portada de la edición en alemán, que es un delirio, ¿no? A Pedro Almodóvar, Der Kitsch español. Bueno, vale, perfecto. Y lo que aquí se viene a decir es que Almodóvar sería el máximo ejemplo del kitsch. Esto es algo que estuve debatiendo con Rafa Ruiz en la presentación de la exposición Profetia, ¿no? Cómo en España se suele hablar del kitsch como esa falsa seriedad o esa vocación de estilo fallida o fracasada por esa vocación paródica respecto a los fenómenos folk o pop. Entonces, claro, en España, dado que no se empieza a hablar de kitsch hasta finales del franquismo, en realidad kitsch se suele aplicar de manera indiscriminada tanto aquello que es entre camp y pop. Por recurrir al otro texto que tengo aquí al lado, que es el texto clásico de Susan Sontag sobre lo camp se podría definir, y así lo define Susan Sontag, como aquella vocación de estilo en una época donde cualquier pretensión de estilo es fallida, entonces es una suerte de seriedad fracasada que genera ironía. De ahí, insisto, que el kitsch o lo camp surjan en aquellos contextos políticos donde el nacionalismo no es articulado. Hay una frase muy buena una de las pocas frases buenas de Gómez de la Serna, que dice: cursi es todo sentimiento que no se comparte. Claro, el nacionalismo en último término, que es sino un sentimiento compartido, ¿no? De ahí que aquellas naciones que se han articulado estatalmente o que han tenido una vocación nacionalista no han generado fenómenos cursis, o camp, o kitsch, o como que coño queramos llamarlo, porque los sentimientos son compartidos, porque en contexto de expectativas es común, ¿no? De alguna forma. Pero sin embargo, allí donde hay una dicotomía o hay una polarización de la sociedad entre clases que verdaderamente se lo creen y clases que no están por la labor de creérselo, pues se generan estas seriedades fallidas de las que habla Susan Sontag, donde hay un retorno a lo artificial y una vocación siempre de cita del pasado nostálgico, que hemos comentado, que nunca se llegó a vivir. Sin duda, Barcelona es un lugar adecuado para hablar del arte del kitsch y, como ha señalado Ernesto, de esta relación entre arte contemporáneo, vanguardia y kitsch, ¿no? Estamos hablando de una categoría que tiene ya años, pero que, por ejemplo, nos podría servir el texto de 1917 de Franz Wedekind, en el que Wedekind dice que el kitsch es una amalgama. El kitsch es la forma contemporánea, dice Franz Wedekind, de lo gótico, lo rococó y lo barroco. Me interesa esa idea de que el kitsch amalgama estilos, pero también como Clement Greenberg va a decir, aquí está la imagen de Franz Wedekind y el texto de Clement Greenberg. Greenberg va a decir que el kitsch es una experiencia sustitutiva y una falta de sensación. El kitsch, dice en Avant-Garde y Kitsch, Clement Greenberg, el kitsch cambia según el estilo, pero siempre permanece igual. Lo kitsch no pretende requerir nada de sus clientes, excepto su dinero. Es decir, es una situación económica. Ni siquiera requiere de tiempo, es instantáneo. ¿Qué es lo que Greenberg y Franz Wedekind señalan? El kitsch tiene un carácter voraz, tiene un carácter expansivo. Ya Harold Rosenberg, en la tradición de lo nuevo, va a decir que el kitsch ha capturado todas las artes. Esto es, el kitsch es un fenómeno multiestilístico, regresivo, pluriartístico y expansivo. Además, según Harold Rosenberg, está caracterizado por lo que él llama en ese texto flojera muscular. Es decir, el kitsch está asociado a una cierta sensibilidad
y a una transgresión de las normas, pero sobre todo tiene una razón de ser social. Bueno, indudablemente el kitsch es uno de los rasgos principales de la modernidad, incluso de la fuerza, ¿no? En plan Darth Vader. El kitsch es the dark side of the dogma, es el lado oscuro del dogma de la modernidad. Bueno, según Hermann Broch, el kitsch vive exclusivamente de los efectos. No es, como dijo Ernesto, inevitable que todas las formas de arte tengan unas pequeñas, aunque sea, gotas de kitsch. Frente al ornamento ascético de la modernidad, frente al dogma de la pureza, aparecería una forma bastarda del arte. Es decir, ¿qué sería el kitsch? El kitsch aparece caracterizado como una imitación barata, como una especie de prehistoria reprimida de la modernidad, como algo que tiene que ver con un paisaje, un lado oscuro, un jardín de invierno, algo desconocido. Bueno, si nosotros pensamos en el kitsch, tendríamos que comenzar como el volumen primero de la historia de la sexualidad de Foucault, diciendo que nosotros somos los victorianos. Es decir, el origen del kitsch se encuentra en el victorianismo. Aquí tenemos a la reina Victoria, en la compulsión objetiva que se caracterizó por ser la gran consumidora, la gran obsesionada por los objetos. Es decir, la reina Victoria genera el Palacio de Cristal de Paxson y va a convertir el Palacio de Cristal en la fuente de su obsesión. La reina Victoria pasaba los días enteros contemplando inmensos álbumes de fotografías en los que tenía fotografiados todos los objetos que eran de su propiedad y algunos en varios ángulos, en varias perspectivas, y por tanto daba la impresión de que la reina Victoria quería un mapa a escala 1:1 de la realidad. Cuando nosotros pensamos en que la reina Victoria era el protofetichismo de la mercancía, es decir, la que hace que la mercancía, que sería lo que destruye el aura, sin embargo la recobre instantáneamente en el momento en el que comienza la mercancía. Es decir, comienza pero al mismo tiempo se recobra. ¿Qué era la mercancía? ¿Qué era el objeto kitsch? Una réplica espuria, una suerte de partida de nacimiento de lo que no tiene ninguna cualidad estética ni ningún valor moral. Y sin embargo aquí lo que tenemos es el final aparentemente de lo aurático, el comienzo de la espectralidad del mundo de la mercancía, pero también el origen de la museificación y de la conversión de cualquier cosa en algo museificado, que no es el ready-made, que sería el objeto victoriano. Vamos a Londres al Victorian Albert Museum, vamos a cualquiera de los museos londinenses, el Museo del Diseño, el Museo de la Cosmología, el Museo de la Astronomía. ¿Qué son esos sino los objetos que la reina Victoria adquirió en el Palacio de Cristal? Hizo una exposición universal para que trajeran todos los objetos para crear en Londres el objeto victoriano, que lo tenemos que llamar el comienzo del fetichismo de la mercancía como algo que conduce directamente a la museificación de cualquier cosa. Ha pasado un siglo del ready-made. El ready-made comienza en realidad en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con la reina Victoria, y aquí está esta ideología de lo aurático a través de la mercancía, que sería una refutación de toda la espectralidad y todo el cuestionamiento del original. Bueno, aquí lo que tenemos es también el origen de la mala conciencia que está asociada a la democratización de lo confortable. Bueno, ¿qué es el kitsch? Pues sin duda tiene que ver con la de esa hipocresía del lujo. Sería sin duda Alexis de Tocqueville, que en La democracia en América, un texto capital, nos va a hablar de cómo se produce una confusión de todas las categorías y cómo todos los esfuerzos se van mezclando y cómo la virtud desaparece, la hipocresía de la lujuria es lo particular del área democrática, pero sobre todo hay producciones más numerosas de los artistas y los incapaces aspiran a lo grande, los artistas cultivan lo que es bonito y elegante y se atiende más a la apariencia que a la realidad. Es decir, la descripción de la democracia en América, del modelo democrático que se basa también en democrático y al mismo tiempo supersticioso, así se describe la democracia en América, sería el modelo de esta hipocresía del lujo que en realidad tiene que ver con una ideología que atraviesa la modernidad, que sería la fobia a lo masificado, pero también la nostalgia victoriana de lo singular, la nostalgia de lo único. Bueno, sin duda la hipocresía del lujo nos llevaría a una arqueología del consumo conspicuo y nos llevaría al análisis del consumidor conspicuo que somos todos nosotros, que vemos algo que tiene otro y que decidimos tenerlo. Vosotras dos estáis con camisetas blancas y os habéis copiado.
Es decir, porque tú vistes el de la otra y dijiste, pues yo quiero tener el mismo look que la otra, y entonces estáis las dos como en un momento de consumo conspicuo, y eso es un deseo mimético en el que teníais dos opciones: aceptarlo o matar tú a tu rival, pegarle una hostia en la cabeza y que saliera huyendo a curarse la herida, ¿no? Y ese momento de consumo conspicuo, de deseo mimético, es la necesidad de tener lo mismo que tiene otro sin que sea exactamente lo mismo. Bueno, es lo que analizó Thorstein Veblen en su famosa Teoría de la clase ociosa, que es un texto de final del siglo XIX, de 1899. Es decir, es la hipocresía cultural contemporánea, lo que hemos llamado la cultura rapaz, lo que llamó también Adorno el bárbaro de la cultura. Bueno, la necesidad del kitsch, dijo Adorno, porque ha hecho bien Ernesto decirme que Adorno no se ocupa del asunto, sin embargo es un asunto constante en Adorno y que atraviesa todos sus textos. La necesidad histórica del kitsch, dice en un texto sobre Thorstein Veblen, ha sido mal interpretada por Veblen. Es decir, hay una necesidad histórica del kitsch, no es algo accesorio. Es el falso castillo, que no es una reversión, sino que es intrínseco a la modernidad. Visualiza una cosa fundamental, que son la necesidad de imágenes ilusorias de unidad en una época fragmentada. Es decir, un vestigio de un lugar cerrado que sería una respuesta. Pero también Veblen no se daría cuenta de que el kitsch es, como dice Celeste Olquiaga, una imaginería artificial autoconstruida y fútil, esto es banal, que nos plantea una promesse de bonheur, una promesa de felicidad. ¿Qué es esta arqueología del ocio conspicuo? Bueno, ¿cómo llegamos a una pereza en la que todo tiene que venir predigerido? Pero sobre todo, como Adorno señala, la dimensión del arte contemporáneo como un arte que tiene que ver con el consumo conspicuo, en el que el modelo victoriano es también el modelo de lo que queremos imitar, que es una acción turística, como sucede con el turismo desaforado, que en realidad queda una pauta. ¿Qué es hacer turismo? Pues tirarte desde un balcón a una piscina, porque dices, bueno, el turismo es una condena, es un horror, o sea, no sirve para nada, es un síndrome de Estocolmo. Pero aquí vemos estas dos que además se tiran tapándose la nariz, son dos pringadas, no sé, son como dos patosas, pero la que se pega de culo contra el bordillo no es ni yacas, es como un momento verdaderamente performativo. Dices, bueno, ya pueden hacer todos los performances que quieran, Tino Segal y los que van de performer, esta lo ha hecho, pero de coña, ¿no? Bueno, en realidad, este momento del turismo desaforado, un gin tonic por una mamada. O sea, ¿se puede superar eso? El mamading de Magaluf. Es imposible, es decir, es una dimensión desaforada. Y sobre todo, como dice Adorno, el mundo del kitsch es la fácil catarsis. ¿Dónde están las raíces de la contemporaneidad? Pues están, lamentablemente, el día en el que Bustamante se bajó de un andamio. Esto fue un momento muy dramático en nuestra historia. Se bajó de un andamio, se fue a Operación Triunfo y creó una dinámica, y es que ser hoy contemporáneo es ser melodramático y patético. Es decir, cualquiera de nosotros va a la tele y llora acordándose de su madre y su padre. Si se va de vacaciones o de Erasmus no se acuerda ni de su abuela, ni de la madre que lo parió, pero está en la tele y dice, ¡ay, mamá, me acuerdo mucho de ti! ¡Ay, papá, qué nostalgia tengo de ti! ¿Qué va? Le importa dos huevos. Pero esta especie de platea aristotélica de la catarsis, del temor y la compasión, es la dimensión de la fácil catarsis que dijo Adorno, que acompaña al kitsch. Es decir, ¿qué es el kitsch para Adorno? Ensoñación, promesa de fácil catarsis y sobre todo parodia de aquella catarsis que sería un desencadenarse de las emociones y una purga de los mismos. ¿Qué es el kitsch? Una forma de mentir. Y para lo que sirve el kitsch es para mentir. El kitsch es una forma estética de mentir, como sucedía, por ejemplo, en la obra de Francis Alice, The Liar and the Copy of the Liar, el mentiroso y la copia del mentiroso. Pero sobre todo también es un mercadeo. El kitsch es un fenómeno reciente, no tan antiguo como imaginamos, lo hemos datado, ¿verdad?, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, pero sobre todo es un fenómeno ubicuo. El kitsch es arte barato, pero sobre todo el kitsch es un souvenir. Ese souvenir es la reducción del arte a la condición de souvenir, la reducción del arte a la condición de postal. Aquí tengo souvenirs desde las pinturas de Corot, a un souvenir como serían las fotografías de los atardeceres, a los horribles gatos de Facebook, que son los protagonistas de Facebook, pero sobre todo esa dimensión del kitsch, que es un estado de relajación espiritual, pero sobre todo el kitsch como una forma de el gusto pompier, es decir, esa dimensión del kitsch como algo absolutamente pompierizado, es decir, como algo que quiere agradar, y también como el gusto de la clase media. Bueno, Telerama sacó este artículo, Art Pompier,
el final del purgatorio, como un purgatorio de la Pompier, y sin duda este es uno de los grandes artistas kitsch. Es un jefazo del arte kitsch. Nosotros le vemos como el colmo de lo serio, pero en realidad, si uno lo ve, bueno, no he traído la imagen del calcetín, pero es una obra kitsch aterradora, pero ya Rafa me dijo, no, Tapies esto es suyo, Tapies es muy kitsch, lo compro. Pues sí, mira que fue amigo de él, un super kitsch, ¿no? Esta es una obra atroz, ¿no? Esta cama colgada ahí en el Macba, no hay quien la aguante. Bueno, es más difícil hacer kitsch con el arte abstracto que con el arte figurativo. Indudablemente, el arte figurativo genera obras que nos parecen malas. Toda la estética naturalista tiende al kitsch. Sin embargo, el kitsch no asoma en las vanguardias por la opción, por la abstracción de las vanguardias. Es decir, parece que sería difícil, dice Thomas Kulka, encontrar abstracción kitsch, y sin embargo hay una dimensión vanguardista netamente kitsch. Uno de los grandes momentos kitsch es sin duda el surrealismo, una de las grandes estéticas Pompier y una de las grandes estéticas kitsch, sobre todo esa dimensión sublimadora del trapero, el gusto por los mercados de las pulgas, el gusto por el rastro, el gusto por las antigüedades, esa arqueología de lo prehistórico y lo moderno, el campesino de París, los textos de Aragón, la deriva por esos mercadillos de André Breton, la mitología retrosurreal que encontramos ahí. Sin duda es un intento de encontrar lo originario, lo auténtico, lo que tiene un rastro de algo que tiene que ver con lo popular en el seno de la modernidad. Los textos de André Breton, la prosa de Breton todavía hoy nos suena como el colmo del kitsch, sin duda, como el kitsch que quiere tener todavía el gran estilo sin tener otra cosa que la parodia del gran estilo. El propio despacho de André Breton es uno de los grandes epifenómenos del kitsch pretendidamente universal o antropológicamente genérico y sin embargo convertido en el Museo del Hombre, en lo polvoriento del Museo de Trocadero, convertido en algo hiperestético. Bueno, pensemos en Arthur Rimbaud, en su famoso elogio de la pintura estúpida que está en La alquimia del verbo, que es una de las frases más demoledoras de Arthur Rimbaud. Me gustan los cuadros estúpidos, los entrepaños, los decorados, los trapecios, los acróbatas, las señales, los grabados populares, la literatura pasada de moda, el latín eclesiástico, los libros eróticos mal escritos, las novelas de nuestras abuelas, los cuentos de hadas, los pequeños libros para niños, las óperas antiguas, los refranes ridículos, las rimas ingenuas. Esto le gustó a la vanguardia y esto le gustó a muchos que no se enteraron de la vanguardia, porque hay mucho kitsch contemporáneo. Bueno, sin duda yo tengo fobia, ¿no?, por Barceló, pero Barceló es un pintor kitsch como la copa de un pino. ¿Y qué hace el pino con la trompa? O sea, una obra más que está imposible, pero ya en la cúpula de Barceló se sobró el hiperkitsch, ¿no? Es decir, las cuevas del Drac en versión pictórica. Bueno, se encontró que Barceló, que no tiene miedo a pintar aquí como lo vemos con escoba y hacer un look post Antonio López, es decir, de pintura cateta, pues sin duda tienen sus antecedentes, ¿no? Se descubrió que en el Seminario de San Carlos en Zaragoza ya había una cúpula, estalactitas y estalagmitas de pintura pre-barceloniana. El horror siempre tiene sus antecedentes, ¿no? Bueno, sin duda hay una coartada irónica, ¿no? Uno pinta, bueno, aquí habrá pintores, ¿no? La mejor coartada en una época fue, eras un pintor de pena y decías, es que lo hago a propósito, y el profesor no te podía decir nada. Soy malo a conciencia, ¿no? Soy malo conceptual, es decir, soy malo pero lo tengo pensado. Es decir, esa coartada irónica de, no, es que he hecho este cuadro y es una bazofia, pero es que lo he hecho a propósito. Es que he hecho este vídeo y esta instalación y este objeto y he dejado un alambre que te puedes pinchar y arrancar un ojo. No, pero es que me he inspirado en Bruce Nauman y es una chapuza a lo Bruce Nauman. No, la torpeza deliberada, ¿no? La coartada de los incapaces, el camuflaje de los mediocres, no, el ropaje de los patéticos, ¿no? Pues sin duda esa coartada irónica la encontramos también en la ventaja estratégica que da siempre o que ha tenido siempre la vanguardia, recurriendo al ejemplo de que pretende que actúa con ironía. Este es un cuadro de la época en la que se inspira nada más y nada menos que en el Parque Güell de Gaudí, que es un gran megakitsch, ¿no? Schnabel, ¿no? Y cuando Schnabel pinta estos cuadros de este torero, que es una de las pinturas, digamos, que debería haber sido sometida a Das Entarte de Kunst, es decir, esta sí debía haber sido quemada en un tiempo lejano. Es decir, vivimos en el seno de la cursilada, y la cursilada, lo Pompier, es francamente
confortable, es ergonómico, mientras que lo moderno es sumamente desagradable. Bueno, el término cursi en Ramón Gómez de la Serna o el término post-luz en la famosa reflexión que hace Vladimir Nabokov sobre Gogol, cuando él habla de lo post-luz, de lo putrefacto que aparece en Gogol, sin duda serían parte de esta sensibilidad. Pero nosotros teníamos hoy que adentrarnos en lo que llamaríamos los orígenes del pastelón. ¿Cómo llegó esto? ¿Y por qué sigue siendo el cursi importante, ¿no? Con esta obra de Paul McCarthy, ¿no? El término kitsch, como se dijo, arrancó en los años 1860-1870 en la jerga de los pintores y de los marchantes de Múnich, que hablaban de un material artístico barato, y se empleó, algunos dicen la palabra kitsch viene, como dijo Ernesto, de sketch, es decir, de esbozo, otros ven que es verkitschen, ¿no? Es decir, fabricar barato. Otros entienden que viene de Kischen, que sería recoger basura en la calle, y en la fenomenología del kitsch, Ludwig Geist habla de cómo el kitsch es ese recoger la basura en la calle, pero también bricolaje. Es decir, el kitsch aparecería en el verbo alemán Kischen como hacer muebles nuevos a partir de los viejos. En este sentido, el kitsch es súper actual, es decir, el reciclaje, el bricolaje, como mecanismo del pensamiento salvaje, en el sentido específico de Lévi-Strauss, pero también como aquello que dicen algunos que viene del ruso, ¿no? De keshia, que significa en ruso ser arrogante y atrevido. El kitsch es un reciclaje, es todas estas cosas, ¿no? Es vender barato, recoger basura, reciclar, pero también ser tremendamente arrogante y engreído. Esto es reciclaje y ostentación vulgar. El término, sumamente derogatorio, habla de lo carente de gusto, de lo repugnante o incluso de lo nauseabundo. Pero en el fondo, el arte está sometido a un non olet radical. La mierda escrita no huele. La mierda enlatada de Piero Manzoni no huele. La cloaca de Vin Delvoye no huele. Esto, el dinero, no huele. La anatomía del asco es parte del origen del kitsch. ¿Qué es la estética sino la neutralización de ciertas sensaciones? Todo lo que huele, huele mal. Esto es, las cosas no tienen la sensación que tendrían que tener. En el fondo, lo interesante del kitsch, y por eso gracias a Rafael por invitarnos, es que el kitsch permite reflexionar sobre las leyes estéticas, o sobre la estética como ley y normatividad. Es decir, sobre lo adecuado o sobre lo decoroso. El kitsch tiene que ver con el engaño, pero también con el autoengaño. El kitsch tiene que ver con un mal uso de los signos del arte. El kitsch es propaganda y también es entretenimiento. El kitsch puede ser, como dicen algunos, dulce, de sacarina o también amargo y agrio. Pero el kitsch fundamentalmente, ¿qué es? El kitsch es una modalidad de la inadecuación estética. Es una manifestación de lo inadecuado, incluso de lo indecoroso. Inadecuado por muchas razones, por cuestiones formales, por cuestiones materiales, por cuestiones, como dijo Ernesto, de escala. Por ejemplo, una escultura griega reducida a un tamaño de una chuchería, o cuando Francis Salis hizo al presidente Salinas de Gortari como una escultura de cocaína, su famoso Narco Salinas, ¿no? Compactó cocaína, hizo una pieza que se llama El Narco Salinas y la presentó en muchos museos. Fue una pieza maravillosa porque viajó a través de todo el mundo y cada vez que viajaba pues tenían que exportar una escultura de cocaína compactada que pesaba 4 kilos. Lo que comprobó es que siempre había problemas. Coño, estás exportando una droga con 4 kilos de cocaína. Y cuando llegó la pieza argentina vio que al pesarla no pesaba 4 kilos. Habían ido algunos en aduanas vaciando la escultura por dentro, habían hecho un vaciado y ya apenas pesaba 800 gramos porque la gente iba pillando cocaína de dentro porque todo tiene su uso. Nada es un ready-made, todo carece al final, todo tiene de nuevo algún tipo de función. Aquí vemos a Francis Salis caminando por las calles del Distrito Federal con una de sus piezas. Sin duda esta cuestión de la adecuación también la ha señalado Matei Calinescu en el libro que se publicó ya hace tiempo, ¿no? Las 5 caras de la modernidad, que tiene un capítulo importante sobre el kitsch, cuando dice que si uno ve un Rembrandt en un ascensor de la casa de un millonario, eso es kitsch. Bueno, qué raro que Calinescu cite esto sin saber que un Rembrandt en un ascensor de una casa de un millonario no es importante. Lo importante es un Rembrandt como tabla de planchar. Y cómo usar un Rembrandt como una tabla de planchar. Bueno, si hemos aceptado que un Rembrandt se puede utilizar como una tabla de planchar, ¿por qué no aceptar
los 5 principios del kitsch que antes mencionó Ernesto. El primero, el principio de la inadecuación. Es decir, la inadecuación, la desviación, la distancia permanente, el fin de lo nominal. Es decir, el kitsch como algo que siempre va de costado, que va tangencial, que es algo impuro o que no conduce a la pureza. Pero sobre todo, esa dimensión de pedantería que tiene el kitsch, aparentemente popular, pero tremendamente pedante. Un ejemplo de kitsch, como pedantería de lo que está aceptado como arte, pero que se presenta lateral. La colección permanente del Reina Sofía. Una de las grandes colecciones kitsch del mundo mundial. Cuando uno va a la sala, por ejemplo, y ve el Rothko que está allí colocado al lado de la ventana indiscreta, dice, ¿soy tonto o gilipollas? No lo entendí. Pero en ese momento en el que uno sublima y dice, no, es que soy un intelectual. No, soy un intelectual español, soy un intelectual, ¿no? Y lo he entendido. Vengo de Rosalind Krauss, lo he entendido todo, y ya pasa y sigue para adelante, porque dice, no lo entendí. ¿Qué cojones tiene que ver la ventana indiscreta con más Rothko? Nada. Pero te acaban de meter un gol, te ha entrado la bola hasta el fondo, ¿no? La bola entró, como decía John McEnroe, él lo sabía, ¿no? No necesitaba no jugar al fondo. Y en ese momento surge la sensibilidad kitsch, no me enteré, pero no voy a hacer como que no me entero porque sé lo que es el emperador desnudo. Esa condición kitsch es también la de ser un fan. Si eres un fan, te entra de todo, y sobre todo un fan fatal. Es decir, ¿por qué no vas a ser un fan si finalmente el mundo kitsch es un mundo de fans? La gente es fan principalmente del kitsch. Es decir, el fan no como cualquier cosa, el fan como un saboteador de las jerarquías culturales, es decir, el fan como alguien que transgrede las normas y las claves de la propia forma de establecimiento de la línea de continuidad de recepción de las obras. Es decir, ¿qué es un fan? Pues un fan, como dijo Michel de Certeau, es alguien que hace una relación táctica con las obras de arte que pretendidamente tendrían una codificación, o como Henry Jenkins en Textual Poachers dice que un fan es aquel que modifica completamente el texto. ¿Qué hace un fan? Un fan desmantela la teoría de Pierre Bourdieu de la sensación o de la distinción estética. No hay distinción estética que valga. Sin duda, el fan lo que hace es romper con esas claves. Bueno, la famosa escena del Capitán Kirk cuando fue a la televisión, y en este vídeo que está ahí colgado, cuando le presentaron a los fanáticos de Star Trek, le dijo, ¿pero qué hacéis aquí? ¿No tenéis novia? ¿Por qué estáis disfrazados de esta forma tan penosa? Buscaros una vida. Get alive, buscaros una vida. Tal vez el fan es el que no tiene otra vida que una vida prestada. El kitsch te permite tener una vida. Te permite tener una vida aunque estés totalmente ciego. Nosotros estábamos hoy, como antes de pasar por la demolición gastronómica y hiperkitsch o metakitsch, fuimos a ver Sofical, ¿no? Y desde dentro de la cuestión de Sofical veíamos la boquería, ¿no? Y éramos como dos metaculturales que contemplábamos el desastre de la ciudad, ¿no? Como la ciudad fracasaba, ¿no? Absolutamente. Y nosotros veíamos las imágenes de las mémoires d'aveugle, ¿no? Las memorias de ciego, lo que nadie ha visto. Nosotros desde dentro parecía que estábamos como más allá de la cúpula del trueno, ahora íbamos en plan Mad Max, ¿no? 2 hombres entran, uno sale. No ha salido ninguno, pero sencillamente nosotros íbamos con esa clave, ¿no? ¿Cómo escapar del supermercado de la nostalgia, que es finalmente el kitsch? Una de las grandes piezas kitsch es sin duda El monje ante el mar tempestuoso. Kitsch a tope. Es decir, esa profundidad histórica nula, esa sensación de romanticismo al alcance de todos los gustos, la indiferenciación. Bueno, ya en 1933 se ha dicho, Hermann Broch habló de que hay una relación intrínseca entre kitsch y romanticismo. Hay que decirlo. Una de las peores cosas que se puede ser en esta vida es optimista. Si hay alguien optimista en la sala, que venga a primer término, que le pegaremos un tiro en la frente. No es mío, es de St. John Peirce. Ojalá fuera mío. Pero el romanticismo es peor que el optimismo. Y los románticos optimistas, para fusilarlos sin dilación, por un comité oscuro que lo haga en un callejón. Y el romanticismo, ¿qué es? La reacción antimoderna, lo simple, lo directo, lo disparatado, el retorno de la naturaleza, lo que reemplaza toda realidad histórica, el cliché, el estereotipo. Y sin duda el escapismo estético, como aparece en el romanticismo, frente al simbolismo que es la conciencia de la ciudad y del horror domiciliario. Es el deseo de escapar, ¿y escapar de qué? Pues de la condición básica de la modernidad, que no es otra cosa que el aburrimiento. Y esto es el atractivo del kitsch. El kitsch te promete que vas a escapar del aburrimiento. El aburrimiento que es la condición existencial del más kitsch de los filósofos, que no es otro que Martin Heidegger, que dijo que el Dasein es principalmente aburrido, que
la existencia, el tono metafísico esencial es un tono aburrido. ¿Cuál es el tono esencial? El Volksgeist, el Volkist, me atrevería a decir, el folclore burocratizado en su forma romántica. Pero también, ¿qué es el kitsch? El kitsch te promete que vas a escapar no solo del aburrimiento, sino del miedo a la muerte. Es arte inauténtico que se propone como auténtico, pero sobre todo es una resistencia frente al paso del tiempo. La idea de que habría un origen de nuestras problemáticas, como en la imagen ultra kitsch, que es la del comienzo de la mejor película de la historia del cine, Citizen Kane, que comienza con una imagen super kitsch. Pero bueno, la imagen de Orson Welles es demoledora. Hemos entendido algo cuando sabemos que Rosbach es un trineo que nos recuerda que somos efímeros, que somos los efímeros. Para nada. Es la gran broma. ¿Era Welles tan cretino? Para nada. Nos lanza carnaza. Es decir, nos hace creer que vamos a ponernos la carnaza de que hay una explicación en la última frase que dijo uno cuando murió. El kitsch es sin duda algo que tiene que ver con la aldea global, con la necesidad de distracción, con el hedonismo del tiempo libre. En el año 1967, Jenny Sharp publicó un texto que se llama It's New, es nuevo, It's Different, It's Been All the Time. Bueno, el kitsch es lo que hace, dice Jenny Sharp, todo mono, todo bonito. ¿Qué es el kitsch? El principio de la mediocridad, es decir, el souvenir o el idilio con la historia, el estímulo del deseo del consumo, la urgencia de tenlo ahora, pero sobre todo ese kitsch que tiene una dimensión de comunicación masiva. Hay aquí ahora en Fabri-Coats la exposición sobre las ciudades, lamentablemente no la podemos ver, pero me parecía que también un momento de defensa del kitsch o de lo banal está muy asociado, por ejemplo, a los años 60, 1964, 1966, 1962, en los que Robert Venturi publica Complejidad y contradicción en la arquitectura, en 1962, cuando publica Learning from Las Vegas, aprendiendo de Las Vegas, y sin duda en la arquitectura de Venturi hay una resistencia al ascetismo de la modernidad, a la Carta de Atenas, a la planificación de la CIAN, a lo que sería el movimiento moderno y a lo que sería el modelo el modulor y también lo que sería la operación de Le Corbusier creando el modelo de Marsella, y frente a ello aparecería la idea de que el mainstream está casi perfecta y sustituir el pato por el cobertizo decorado, es decir, esa dimensión de la arquitectura en el comienzo del posmodernismo que va a reivindicar lo kitsch, que va a reivindicar lo pop, que va a reivindicar la enseñanza de Las Vegas. ¿Qué es el kitsch? El eclecticismo y la familiaridad. Eclecticismo posmoderno y familiaridad sin duda siniestra. ¿Qué es el kitsch? Yendo a los mismos textos que Ernesto, la ambigüedad semiótica. No es una mera falsificación, sino que es un gusto elitista que apela a las rarezas, es una aristocracia del gusto que, sin embargo, no desagrada, y es sobre todo el paradigma de una cultura homogenizada. ¿Dónde va el kitsch? Pues el kitsch va de lo sublime a lo ridículo y de lo ridículo a lo sublime. Bueno, el kitsch tiene muchas modulaciones, pensemos en el kitsch español y en el kitsch latinoamericano. Bueno, está Espacio de Arte y Cultura, Madrid 2012, año Hemingway. Esto es la Plaza de Toros de las Ventas, o sea, no falta nada. Y están Sánchez Dragol y Vargas Llosa. Es decir, esto sí que es más recomendable que cualquier otra bibliografía. Es decir, están ahí como los dos en un momento metakitsch o hiperkitsch. Kitsch incorporado. O también Marina Abramovic, que es otro gran paradigma del kitsch contemporáneo, cuando inauguró en Málaga, no hizo nada, pero se petó. Bueno, en el fondo, el kitsch es abarrotante o abarrotador, es decir, es alicatador. El kitsch alicata, y como vemos aquí, también alicata esa escena. Y ese abarrotamiento kitsch lo monté. El otro día estaba tan emocionado por el kitsch, salí a dar una conferencia con un pijoflauta, con un pijoflauta de Podemos, teníamos que discutir. Y entonces no pudimos discutir porque era pijoflautístico en versión Podemos, entonces fue imposible, pero bueno, allí estábamos los dos hablando. Y entonces, camino del rastro, fui haciendo fotos del kitsch madrileño, que tiene, para que no sea solo catalán. Entonces, esto es una tienda de souvenirs. Bueno, están ahí, como se ve, los abanicos, pero una imagen de San Pancracio, que no viene a cuento. Pero al lado del kitsch está una tienda de coworking, pero el coworking es el colmo de lo cutre, ¿no? Y de lo mega kitsch, pero también esta imagen de esta venta como de avalorios, ¿no? Y de bisutería, y al lado un restaurante para hipsters, donde dice se fabrican nubes. O sea, es que era muy duro. Estos son
3 metros, ¿no? Entonces miré y dije, voy a mirar dónde está el kitsch. Me sobraban materiales, o sea, se me gastó la batería del teléfono, había kitsch por un tubo, pero doblé un paso, 5 metros más allá, encontré esta ropa que tipo Pantojil, ¿no? Y el escaparate Pantojil, durísimo de pelar, o el Madrid Fusión, todo el año renovando la moda, un abanico de posibilidades, o ya también en Tirso Molina, este friso, ¿no? De la máscara de Catwoman, ¿no? Y sobre todo allí al fondo Ronaldo, James, Messi, Torres, para todos y para nadie, es decir, ahí van todos alicatados en el kitsch, y ahí pone cutre, podría haber sido cutre, ¿no? O sea, podría entrar la palabra. O también el hombre amoblado, en un gran ejemplo del kitsch, que es sin duda Salvador Dalí, va a Brock del hombre amoblado, pero Dalí es un kitsch, pero ortodoxo, es decir, cómo nos habla de eso. Y también, why not, y en clave superlativa, el pabellón español de la Bienal de Venecia, que es lo más kitsch y cutre que se ha visto en siglos. Esto lo hizo Martín Manén, ¿no? Acabo de verlo el fin de semana pasado. Está los labios de Mae West, la apelación a Dalí, aterrador. Bueno, Dalí, sin duda, con su relación con el dinero, el gran kitsch, pero también la Bienal de Venecia como el super kitsch. Han conseguido convertir a Marx en kitsch. Esto nadie lo había conseguido. Esto es una novedad. Marx es ahora, gracias a la Bienal de Venecia, el colmo del kitsch. Lo ha conseguido Isaac Julien, lo ha conseguido Cohen-Wessor. Han conseguido convertir en kitsch a Walker Evans, las fotografías de la Gran Depresión, mezclándola con Isaac Essen, con las antenas colocadas en el edificio de la ATT de Philip Johnson. Han conseguido machacar las fotos de hablemos de estos hombres heroicos que son los hombres pobres de la Depresión americana. Han conseguido convertir al arte contemporáneo en la bazofia kitsch multicultural postmarxista. Han conseguido entronizar el kitsch contemporáneo como el harakiri museal, ¿no? Esto sí que es una de las grandes piezas del kitsch contemporáneo. Ha ganado la Bienal de Venecia Adrian Piper con la obra Everything Will Be Taken Away. Todo podía ser de otra manera. Esta pizarra, sórdida y pobre, pero en cierta medida nos recuerda a la pieza de Baldassari, Nunca más haré arte aburrido. ¿Qué es el kitsch? Arte netamente aburrido. ¿Y qué es el arte contemporáneo? El colmo de ese aburrimiento que no puede ser de otra manera que un arte aburrido o una condena. Da igual que Baldassari lo ponga en el Gran Canal como un inmenso cartelón. I will not make any more boring art. Less is more. Less is a bore. Menos es más. Menos es un aburrimiento. Incluso Bart Simpson, ¿no? Sabe que, aunque lo escribamos, sigue siendo una condena el aburrimiento de lo contemporáneo. Se aburrió porque su padre llegó a ser un artista contemporáneo. Recordad el capítulo de Simpson en lo que llega a ser un artista contemporáneo y finalmente tan rápido llega a ser de moda como a pasar rápidamente de moda. Es la condena de lo siempre igual. Da igual que seas un artista radical que antirradical, decorativo que presuntamente transgresor. Pensemos en Santiago Sierra. El trabajo es la dictadura en Ivory Press. Absolutamente decorativo. ¿Qué es el kitsch? Y termino. Es un modo de matar el tiempo. Es un intento de matar el tiempo. El kitsch es un terror con relación al cambio. Es una conciencia inconsciente de la insignificancia de aquello que hacemos en el proceso del tiempo. Matamos el tiempo a través del miedo que el tiempo nos produce. Y sin embargo, lo único que somos capaces para matar el tiempo es tratar de quedar bien, caer bien, el buenrollismo. Es decir, entrar en una obsesión por la temporalidad, pero también construyendo monadas. Es decir, matamos el tiempo entregándonos al único espacio en el que el tiempo se mata, que es la dignificación. Es decir, esa dimensión de la niñez, la sensibilidad, lo enteramente absorbido, lo comprensivo y lo mono. Es decir, matamos al tiempo en una regresión infantil. El kitsch es infantilismo estético. Lo señaló Abraham Moules. Es, sin duda, esa dimensión en la que vemos, por ejemplo, estos niños, en esta foto de Jonathan Hobbing, de los niños jugando en el salón de juegos y han construido el World Trade Center y están haciendo una pieza que tiene ese carácter perverso, satánico y también netamente kitsch. Pero también el kitsch es eso preconsumido, ¿no? Eso preconsumido que, por ejemplo, el pabellón de Canadá ha presentado en la Bienal de Venecia, cuando nos presentaba
un supermercado como la entrada a su pabellón, en el que cuando te acercabas a los objetos estaban difuminados, de lejos eran holográficos, se podían ver perfectos, a medida que te acercabas era imposible reconocer hasta una caja de cereales Kellogg's. El kitsch tiene ese efecto holográfico, tiene ese efecto difuminado, tiene ese efecto de ruptura de la percepción. Y sobre todo es algo que se presenta como genuino, pero que al mismo tiempo se propone como comunicación de masas, pero que en el fondo huele a podrido. Es decir, el kitsch huele a podrido. Como huele a podrido la pieza de Teresa Margolles de las burbujas de agua, que en realidad están hechas con agua con la que se lavan los cadáveres en la morgue del Distrito Federal. En el texto sobre el Postlus, sobre Gogol, Nabokov habla de la armadura de Kikirov, en la que dice que tiene una grieta herumbrosa que emite un suave y asqueroso olor, y es como si alguien hubiese abierto una lata de una conserva de langosta y no lo hubiese comido, y por tanto la lata de langosta en conserva soltara un olor verdaderamente hediondo, casi un olor demoníaco. Esa dimensión de que algo huele a podrido y es algo dulzón, pero algo arrebatador, atractivo y al mismo tiempo insoportable, algo es, y hoy nunca mejor dicho, vomitivo, es la clave del kitsch. Pero también esa dimensión en la que nosotros sabemos que el kitsch nunca nos deja. El kitsch siempre viene con nosotros. Es como esos objetos, esto me gusta de los espejos americanos, objects in mirrors and closer than they appear. Los objetos en el espejo están más cerca de lo que ellos parecen. Pensemos en esta imagen, ¿no? Puramente contemporánea, del tipo corriendo delante de los toros, pero resulta que de repente se ha ido a hacer un selfie, porque ¿cómo no va a estar corriendo delante de los toros y hacer un selfie aunque pusiera su vida en riesgo? Es, sin duda, el dulce placer de hacer el tonto. Es decir, nos gusta pues como Timón y Pumba, pues ¿por qué no vamos a hacer esto? Es decir, ¿quién lo va a prohibir? Y ese dulce placer de hacer el tonto es el que Benjamin, como bien dijo Ernesto en el texto Crown Kiss, esto es, kiss onírico, hablaba de cómo los sueños son ahora un camino directo a la banalidad. El kitsch es una forma de conseguir fidelidad y comunidad. Y hasta es una forma de hacer amigos. El kitsch es Facebook. ¿Quieres ser mi amigo? Es una frase que en el colegio os llevaría a una hostia en la cara, pero sin embargo, ahí está. Y solamente como un dato para acallar a maledicentes, voy a poner una imagen que nos aclarará que las cosas son diferentes de como las imaginamos, para hablar una imagen más que nada porque se ha puesto aquí a caldo al horno y se ha reivindicado un canon un poco extraño, y yo quiero acabar con la amistad posaristotélica. Solamente es un momento de unos filósofos aristotélicos de un debate que tuvieron hace años, ¿no? Esto no es, pero va a venir. Son dos aristotélicos, aunque ellos no lo sepan. Perdón. Ahora. Ahí. Amics per sempre al caloret. O sea, hay quien decía que era mentira. Amics per sempre al caloret. Hay quien dijo que era una aberración. Amics per sempre a través del kitsch al caloret. Muchas gracias. No me olvido más.